los socios, y acá quería involucrar al presidente Boric, los grandes amigos de Gabriel Boric. Los europeos, los buenos, los blancos, los que nos legaron el idioma castellano, los españoles puros, los franceses de la Revolución Francesa, el continente antiguo donde nació la libertad, todo ese chamullo, digamos, que son aliados del presidente Boric, son todos terroristas, y yo quiero hacerme cargo de por qué esos aliados son terroristas. Primero, el actual canciller alemán participó y estuvo vinculado por acción, por omisión y con conocimiento en el atentado que se realiza contra el Nord Stream y que lo que buscaba era acelerar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Imagínense, o sea, actualmente tienen un tremendo conflicto en Alemania porque quedó en evidencia de que todo lo que se había avanzado con integración con Rusia, los pueblos en Europa no quieren una guerra con Rusia. Ya la vivieron la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los nazis, después países que fueron ocupados por la Unión Soviética. Alemania estuvo hasta el 90, estuvieron los rusos hace 34 años atrás, nada, no quieren una guerra, y no es Le Pen, no es la extrema derecha, los malos de la película, no, la extrema derecha, que tanto que le gusta al progresismo y a sectores de la izquierda hablar, hay que detener a la extrema derecha, pero discúlpeme, no es Marine Le Pen la que está apoyando la guerra en Ucrania, la que está detrás y ahí moviéndole la colita como perrito faldero a los globalistas, al Partido Demócrata, ¿verdad? Los perritos falderos, los que mueven la colita, no es Le Pen, tampoco es Trump, sino que son estos malditos socialdemócratas alemanes, traidores, que son traidores ya como por ADN, los que mataron a la Rosa Luxemburgo, ¿verdad? Bueno, esos mismos personajes reciclados, lo que hicieron fue promover una acción terrorista en contra de sus propios intereses, de los intereses de la base industrial alemana, y por eso los alemanes hoy, y los franceses, y toda Europa está pagando petróleo caro que los gringos le venden, porque los gringos no le dejan comprarle gas a los rusos. Y esa es buena parte de la base del conflicto que explica la situación de Ucrania. Y por otro lado, como yo les decía, Maduro, dictador, oye, váyanse a huear a otro lado. Venezuela le está vendiendo petróleo a los gringos, y lo que va a pasar, y ahí los gringos se van a poner más pesados, es que Venezuela podría dejar de venderle petróleo a los gringos y empezar a vendérselo al BRICS. Y se acabó el cuento, digamos. O sea, Venezuela, a diferencia de Colombia, de Chile, de Perú, de Ecuador, Venezuela es un país soberano, porque Venezuela tiene control sobre sus recursos estratégicos. Entonces, Venezuela aparte tiene el apoyo mayoritario del pueblo venezolano, que está viviendo en Venezuela, no como esta gente que se fue de su país y que anda llorando en otros países contra la dictadura, pero no vuelve a su país a derrocar al dictador. Gente que vive en Venezuela y que es mayoría, tienen un presidente y aparte tienen a los militares de su lado. Eso Hugo, te quería comentar. Me gustaría que en Barba Roja, durante septiembre, hagamos un vínculo entre por qué fracasa la unidad popular versus por qué ha perdurado la revolución bolivariana. Y uno de los elementos que es muy clave y que Chávez lo tiene presente, hay una historia muy interesante que es cuando Chávez va por ahí por el 94, después de que lo liberan de este intento de golpe de Estado patriótico que hicieron, ¿verdad? Lo toman detenido. Él va a La Habana y se reúne con el Parlamento cubano, y una de las cosas que dice en su discurso es que él, con otros militares de izquierda, están a través de una radio de la Revolución Cubana, escuchan y se enteran del golpe de Estado en Chile. Y habían seguido con mucha atención el proceso de una vía democrática al socialismo. Y una de las conclusiones que saca Chávez, y lo comenta ahí frente a los cubanos, antes de llegar a ser presidente, es que si el pueblo no tenía a los militares de su lado, no iba a ser capaz de defender la revolución. Y ese fue el principal error de por qué cae la unidad popular, es que no logra consolidar una mayoría que incluya a los militares. Creo que sería un tremendo tema a conversar, y te invito, Hugo, a que pensemos un seminario, un espacio para poder retomarlo y hacer esa comparación, ¿verdad? Porque esa es la discusión real en torno al componente y la participación de los militares en la política venezolana. Eso involucra muchas cosas más, corrupción como hay en todos los países, o sea, donde hay militar hay corrupción, en Chile hay militar y hay corrupción, en Venezuela hay militar y hay corrupción, la hay. Pero el principal rol y lo más relevante de la participación de los militares, que a este progresismo light,
aliado de terroristas, que me voy a volver sobre este punto, como lo hace Gabriel Boric, dicen no a la deriva autoritaria porque están los militares. Bueno, es que si no estuvieran los militares, estarían los gringos de cabeza invadiendo Venezuela. Y justo como están, porque están los militares y porque está la alianza militar con Rusia, Venezuela no depende del armamento occidental, sino que tiene autonomía frente a Estados Unidos y sus aliados. Tiene helicópteros propios, tiene otra línea, tiene infantería, ¿verdad? Y tiene un tremendo sistema antiaéreo ruso, temido por el ejército de Brasil, por ejemplo. Yo lo comentaba en otro programa, que en su momento Bolsonaro, con todo el asesino de Bolsonaro, que poco se habla, ¿verdad? Hablan, el dictador Maduro, el asesino de Bolsonaro, cientos de miles de personas en Brasil mueren por el COVID, por el asesino de Bolsonaro, que después desconoció las elecciones contra Lula y promovió un asalto del Parlamento, ¿verdad? Un asesino, un terrorista, el Bolsonaro. Este tipo quería invadir Venezuela y los militares venezolanos dijeron, es imposible, no se puede entrar por tierra y por aire nos botan nos botan los aviones en un segundo. Tienen un sistema de defensa brutal. Aparte que tienen una milicia de más de 3 millones de personas. Entonces, dejémonos de paja, Hugo, en ese sentido, y Venezuela sigue en pie y va a seguir en pie porque tiene al pueblo mayoritariamente, porque tiene a los militares, porque tiene control sobre su petróleo, y a partir de esa posición geopolítica es que decide el futuro de su país, y no como estos otros países que son todos colonias norteamericanas. Y sobre los aliados terroristas de Gabriel Boric, ya les nombré uno, ¿verdad? Estos malditos socialdemócratas alemanes, terroristas contra su propio pueblo, una acción terrorista que tiene que ser perseguido, el bombardeo del gaseoducto Nord Stream. Estos tipos también, para que lo sepan, digamos, o los aliados también a lo Macron, que son este referente liberal de Francia, ¿verdad? Que el Partido Liberal, que es parte del gobierno, lo pone como un ejemplo, y los terroristas franceses que han sido expulsados de toda la zona del Sahel en África, a partir de estos levantamientos militares nacionalistas en Níger, en Burkina Faso, que están poniendo a raya a todo el yihadismo en esa zona. Y Francia tiene un interés geopolítico porque tiene una base atómica y necesita el uranio. ¿Y el uranio dónde está? Está ahí. Y por eso han tenido esclavizados esos pueblos, teniendo a niños trabajando como esclavos para el uranio francés, ¿verdad? Súper liberales, son liberales en su país, pero esclavistas en las colonias. Y resulta de que ahora todos estos gobiernos populares están acusando a Macron y a todos estos francesitos de armar y patrocinar a todos estos yihadistas. O sea, están cometiendo acciones de carácter terrorista, promoviendo paramilitares y guerrillas para desestabilizar a gobiernos democráticos, a gobiernos populares, a gobiernos mayoritarios. Y los terceros y grandes terroristas que son aliados del presidente Boric son los ucranianos. O sea, un gobierno nazi donde no hay elecciones, donde está prohibido el Partido Comunista y el Partido Socialista, donde mataron en la cárcel a un comunicador y periodista chileno, Gonzalo Lira, y Boric calladito. O sea, qué peor violación de los derechos humanos. Y recordemos de que también Rusia está acusando a Ucrania de atentados terroristas del atentado terrorista que ocurrió en marzo de este año, donde asesinaron a 139 ciudadanos civiles rusos. Bueno, esos son todos los amigos y los compadres de Boric, puros terroristas. ¿Cómo la ves, Hugo?